take back what was done. I wish I could. I would give my life for Austin. I stopped in my doorway and I looked at him and I said, "Oh my God, Marquise." I said, "Please, you don't have to do this." And he looked at me and he said, "Yes, I do." Martis Fowler, de 15 años, fue acusado de un crimen devastador en Kenosha County, Wisconsin. El 9 de mayo de 2019, Fowler irrumpió en la casa de su exnovia, Kaylee Yuga, armado con un arma de fuego. Kaylee, de 16 años, estaba en su habitación escuchando música cuando Fowler le arrebató la vida fatalmente. En medio del caos, la madre de Kaylee, Stephanie, al escuchar los disparos, corrió hacia la habitación de su hija. Allí, Fowler abrió fuego 2 veces a Stephanie, quien milagrosamente sobrevivió al ataque. Fowler huyó rápidamente de la escena, pero la policía lo arrestó al día siguiente tras una intensa búsqueda. El incidente dejó a la comunidad conmocionada y a la familia Yuga devastada por la pérdida de Kaylee y las heridas físicas y emocionales infligidas a Stephanie. Fowler enfrentó múltiples cargos, incluyendo homicidio intencional en primer grado y tentativa de homicidio. Durante el juicio, el jurado encontró a Fowler culpable de todos los cargos tras escuchar testimonios desgarradores de la madre de Kaylee y revisar la abrumadora evidencia presentada por la fiscalía. El juez dictó una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, enfatizando la brutalidad de los actos de Fowler. En sus palabras, el juez declaró: "Eres un peligro para la sociedad. La seriedad de este crimen exige que permanezcas encarcelado para siempre". Durante el juicio, Fowler mostró poca emoción, manteniendo una actitud fría e impasible. Sin embargo, durante su sentencia, por primera vez en todo el proceso, mostró signos de emoción cuando su abogado leyó una declaración escrita por Fowler. Seandel Jackson, de 18 años, enfrentó encargos por un asesinato ocurrido durante un intento de robo en Milwaukee, Wisconsin. El 20 de marzo de 2012, Jackson y un amigo planearon asaltar a Nathan Potter, un estudiante de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee que regresaba a su apartamento después de un día de clases. Los 2 jóvenes interceptaron a Potter, exigiéndole dinero, pero cuando este explicó que no tenía efectivo, Jackson, sin mediar palabras, abrió fuego contra Potter, terminando con su vida. Tras el crimen, Jackson huyó del estado y se refugió en Mississippi. Sin embargo, su paradero fue revelado gracias a un familiar que contactó a las autoridades, lo que llevó a su arresto semanas después. La brutalidad y frialdad de su acto dejó a la comunidad universitaria en estado de conmoción. Jackson fue llevado a juicio acusado de asesinato en primer grado y robo a mano armada. Durante el proceso, la fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo declaraciones de testigos y evidencia forense que conectaba a Jackson con la escena del crimen. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, destacando la naturaleza innecesaria y violenta del asesinato. La actitud de Jackson en el tribunal fue uno de los aspectos más impactantes del caso. Durante el juicio, mostró una notable falta de remordimiento. En un momento, incluso se giró hacia la familia de la víctima y gesticuló de manera burlona, lo que provocó indignación en la sala. Cuando el juez dictó la sentencia de cadena perpetua, Jackson perdió el control, golpeando la mesa y gritando. El caso de Seandel Jackson subraya las devastadoras consecuencias de la violencia juvenil y el impacto irreparable que puede tener en las familias de las víctimas. Aunque Jackson pasará el resto de su vida tras las rejas, el dolor y el vacío dejado por la muerte de Nathan Potter permanecen en los corazones de sus seres queridos. Este caso también reavivó los debates sobre cómo prevenir la participación de jóvenes en crímenes violentos y las fallas en el sistema que permiten que estas tragedias ocurran. Dante Reed, un joven de 18 años, participó en un crimen que conmocionó a la comunidad de Ann Arbor, Michigan. Junto a 2 cómplices, Reed planeó un robo que terminó de la peor manera posible.
La víctima, Jordan Clay, un estudiante de secundaria y atleta conocido, fue emboscado con la intención de robarle su ropa, zapatos y sustancias ilegales. Sin embargo, cuando Clay intentó resistirse y defenderse, Rigg abrió fuego en la parte trasera de la cabeza, causando su muerte instantánea. El crimen fue el resultado de un acto premeditado de violencia y codicia que puso fin a la prometedora vida de Jordan Clay, dejando a una familia devastada y a una comunidad en estado de duelo. Reed fue arrestado y acusado de múltiples cargos, incluidos homicidio grave, robo a mano armada, conspiración para cometer robo a mano armada y posesión ilegal de un arma de fuego. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes que incluyeron testimonios y evidencia física, lo que resultó en la condena de Reed por todos los cargos. El juez lo sentenció a una pena de entre 25 y 52 años de prisión por el asesinato y los delitos relacionados. La sentencia reflejaba la gravedad de los actos de Reed y el impacto permanente que tuvo en la familia de Clay. El momento más controvertido ocurrió durante la audiencia de sentencia, mientras la familia de Jordan Clay leía un emotivo testimonio de impacto, destacando el inmenso dolor que Reed había causado. Su actitud dejó a todos atónitos. I'll tell y'all, I'll be home soon, or I'll be Keon. I love my family. That's all you got to say. El 22 de octubre de 2013, en Danvers, Massachusetts, una tragedia sacudió a la comunidad escolar cuando Philip Chisholm, un estudiante de 14 años, le arrebató la vida brutalmente a su profesora de matemática, Colleen Ritzer, de 24 años. Colleen era conocida por su dedicación a sus estudiantes, siempre dispuesta a brindar apoyo adicional. Ese día le pidió a Chisholm que se quedara después de clases para recibir ayuda extra. Nadie sospechó que esta acción, motivada por su compromiso como educadora, terminaría en una tragedia. Chisholm llegó preparado con un cuchillo, guantes y un cambio de ropa. La atacó en el baño del colegio, tomando su vida de manera brutal. Pero su violencia no se detuvo allí. También abusó de ella y trató de encubrir sus crímenes colocando su cuerpo en un contenedor de basura que arrastró detrás de la escuela. Horas después, Chisholm fue captado usando la tarjeta de crédito de Ritzer para comprar una entrada al cine. La policía lo detuvo al día siguiente, aún con rastros de sangre en su ropa. Philip Chisholm enfrentó múltiples cargos, incluidos asesinatos en primer grado, violación agravada y robo armado. El juicio, llevado a cabo en 2016, estuvo marcado por la gravedad de los delitos y la falta de arrepentimiento mostrada por Chisholm. Aunque sus abogados intentaron argumentar que padecía de problemas de salud mental, las pruebas en su contra fueron irrefutables. El juez dictó una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años, el máximo permitido para un menor en Massachusetts. La decisión reflejaba la magnitud de sus crímenes, asegurando que Chisholm pasara gran parte de su vida tras las rejas. El comportamiento de Philip Chisholm en el tribunal fue escalofriante. Durante todo el proceso judicial, mostró una completa falta de remordimiento, incluso cuando el padre de Colleen Ritzer leyó una declaración emotiva sobre el impacto devastador de su muerte. El asesino sabía exactamente lo que hacía y nunca mostró arrepentimiento, declaró el padre de Colleen con lágrimas en los ojos. Put this animal behind bars for the maximum possible sentence. Do not give this coward the opportunity to shatter another family's life. Jennifer Mee, conocida anteriormente como la chica del hipo, debido a un raro caso de hipo incontrolable que la llevó a la fama, pasó de ser una joven carismática en programas de televisión a una figura criminal. A los 19 años, su vida tomó un giro dramático cuando participó en un plan para robar a un hombre que había conocido en línea. Junto a su novio Lamont Newton y otra amiga, LaRon Rayford, idearon atraer a su víctima, Shannon Griffin, a una casa vacía bajo el pretexto de una cita romántica.
Al llegar a su lugar, Griffin fue emboscado por el grupo, lo amenazaron, lo robaron y durante el asalto fue fatalmente herido con múltiples disparos. Tras el crimen, solo obtuvieron $50 como botín. La frialdad y planificación detrás del asesinato impactaron a la comunidad, especialmente debido a la popularidad previa de Mee. Jennifer Mee fue arrestada junto con sus cómplices y enfrentó cargos de asesinato en primer grado, ya que en Florida cualquier participación en un crimen que resulte en muerte, incluso sin apretar el gatillo, es castigada con la misma severidad que al autor material. Durante el juicio, las grabaciones de llamadas desde la cárcel mostraron a Mee admitiendo su participación, complicando aún más su defensa. El tribunal la declaró culpable y la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus cómplices también recibieron la misma sentencia por su rol en el crimen. Durante el juicio, Mee se mantuvo distante y mostró poca emoción, lo que fue percibido como falta de remordimiento. Sin embargo, una llamada telefónica grabada mientras estaba detenida reveló la realidad de su estado emocional. Hello? Hi, Mama. Hello, Jennifer. What's going on? I'm in jail. Why are you in jail? Murder in the first degree. Who'd you kill? It all went wrong, Mama. Who are you trying to kill, Jennifer? Nobody was even supposed to have my stepmom. El 31 de octubre de 2012, un tiroteo en una fiesta de Halloween en el campus de la Universidad del Sur de California dejó a la comunidad universitaria en estado de shock. Brandon Spencer, de 19 años, fue señalado como el autor del tiroteo que resultó en 4 personas heridas. Este incidente fue el resultado de una disputa en curso entre Spencer y un miembro de una pandilla rival. Spencer, identificado como un miembro activo de una pandilla, llegó a la fiesta armado y con la intención de resolver sus conflictos mediante la violencia. Durante el tiroteo, abrió fuego indiscriminadamente, poniendo en peligro la vida de decenas de asistentes. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales, pero las 4 personas heridas sufrieron lesiones graves. Spencer fue detenido días después por la policía de Los Ángeles, quien lo rastreó gracias a los testimonios de testigos y pruebas recolectadas en la escena del crimen. El caso contra Brandon Spencer fue contundente. Enfrentó 4 cargos de intento de asesinato y fue llevado a juicio. Durante el proceso, la fiscalía argumentó que el tiroteo fue un acto premeditado, llevado por una disputa personal y su afiliación a una pandilla. Presentaron evidencia que incluía testimonios de testigos, videos de la escena y pruebas balísticas. Pese a las declaraciones de inocencia de Spencer, el jurado lo encontró culpable de todos los cargos. El juez lo sentenció a una pena de 40 años a cadena perpetua en prisión. Este fallo fue un mensaje contundente contra la violencia armada y la influencia de las pandillas. Durante el juicio, Spencer mantuvo su postura de inocencia. En sus declaraciones finales expresó: "No soy una mala persona, cometí errores, pero no soy el gángster que intentan pintar". A pesar de sus palabras, el juez y el jurado no fueron convencidos. Al escuchar su sentencia, Spencer reaccionó con una mezcla de incredulidad y rabia, gritando que el sistema lo había condenado injustamente. El 14 de febrero de 2018, Nicholas Cruz, de 19 años, llevó a cabo uno de los tiroteos escolares más mortales en la historia de los Estados Unidos. En la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, Cruz, armado con un rifle semiautomático AR-15, le arrebató la vida a 17 personas e hirió a otras 17. Antes del ataque, Cruz había mostrado comportamientos preocupantes, incluyendo amenazas violentas y un historial de problemas disciplinarios. Incluso grabó un video donde declaraba: "Mi nombre es Nicholas Cruz y voy a ser el próximo tirador escolar de 2018. Mi objetivo es al menos 20 personas". A pesar de estas señales de advertencia, Cruz pudo adquirir legalmente el arma utilizada en la masacre.
Nicholas Cruz fue arrestado poco después del tiroteo y enfrentó 17 cargos de asesinato premeditado en primer grado y 17 cargos de intento de asesinato. Durante el juicio, se declaró culpable de todos los cargos, admitiendo su responsabilidad en el tiroteo. Aunque los fiscales buscaron la pena de muerte, el jurado no logró un veredicto unánime para recomendarla. Como resultado, Cruz fue sentenciado automáticamente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por cada uno de los 17 asesinatos. Además, recibió 34 sentencias adicionales de por vida por los intentos de asesinato. La falta de remordimiento genuino de Cruz quedó evidente en varios momentos. Durante los procedimientos judiciales, se le observó riendo e incluso burlándose en algunos momentos. What's going on today, bro? The demons, man. Demons? Voices. Voices and demons? Where's the voices? Where the f am I? Holy shit. What happened? Shut up. En el condado de Osceola, Florida, Conrad Schaffer, de tan solo 15 años, lideró una ola de crímenes que dejaron a la comunidad aterrorizada. Junto con 3 cómplices, Schaffer se embarcó en una serie de tiroteos durante 2 semanas, lo que resultó en la muerte de un joven de 17 años, David Guerrero, quien estaba camino a su trabajo, y Eric Rubnerin, de 22 años, que le arrebataron la vida en su propia casa. El macabro recorrido de Schaffer comenzó cuando convenció a su padre de comprarle un rifle semiautomático calibre .45, bajo el pretexto de practicar tiro recreativo. Con esta arma y municiones, él y sus amigos, David Damis, Victoria Ríos y Juan Muriel, comenzaron a disparar indiscriminadamente contra hogares y vehículos, sembrando el pánico en la comunidad. El caso llegó a su punto más impactante cuando Schaffer y sus amigos irrumpieron en la casa de Rubnerin, le arrebataron la vida y luego robaron pertenencias de valor. La frialdad con la que ejecutaron estos crímenes dejó a la comunidad y a las autoridades sin palabras. Conrad Schaffer enfrentó cargos por 2 asesinatos en primer grado, múltiples incidentes de disparos contra propiedades y robo. Debido a la gravedad de sus crímenes y la evidencia sólida presentada por la fiscalía, Schaffer fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. El juez del caso subrayó la gravedad de sus acciones y comentó que si Schaffer hubiese sido 3 años mayor, habría enfrentado la pena de muerte. Durante el juicio, Schaffer se declaró culpable y admitió su responsabilidad, lo que evitó que sus víctimas y sus familias tuvieran que pasar por un juicio prolongado. Sin embargo, su confesión no fue suficiente para mitigar el impacto de sus crímenes. Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Schaffer dirigió una disculpa a las familias de sus víctimas. Con un tono quebrado declaró: "Estoy realmente arrepentido por las cosas que he hecho. Sé que mis disculpas no significan nada para ustedes y no cambiarán cómo se sienten sobre mí". A pesar de sus palabras, las familias expresaron que no podían perdonarlo por sus actos brutales.